Las 5 claves que vamos a ver a continuación son cosas de las que está llena nuestra vida. Sencillamente las vamos a agrupar y vamos a tratar de actuar sobre cada una de estas áreas de manera consciente. Además, he creado una regla mnemotécnica de manera de que no solo las 5 claves empiezan por la misma letra, sino que casi solamente cambia una letra en cada una de las 5. Así que va a ser muchísimo más fácil tanto que te las aprendas como que las recuerdes y así poder irlas implementando en tu día a día. Mi nombre es Ladi, soy arquitecto, house coaching y esto es Minimalismo Consciente. Y ahora comencemos. Y en primer lugar tenemos nuestra primera R, que es los ratos. Nuestra vida es una sumatoria de momentos que se va dando constantemente y en ellos podemos encontrar buenos o malos ratos. ¿Qué es lo que a nosotros nos gustaría? Pues que nuestra vida esté llena de buenos ratos y de buenos momentos, pero no hacemos muchas veces lo suficiente para lograrlo. Aquí la propuesta es de que tú todos los días te plantees el llenar tu día de buenos momentos, de buenos ratos, ¿ok? Bien sea porque decides conscientemente que quieres compartir tiempo de calidad con uno de tus hijos, porque quieres ir a hacer una comida determinada, porque también los buenos ratos es con uno mismo. Hay infinidad, millones de cosas que tú puedes crear o que tú puedes incorporar en tu día para generar buenos ratos. También la vida está llena de malos ratos y aquí la invitación es a estar atento, a tener muchísimo cuidado con no generar malos ratos, porque esos malos ratos muchas veces también los planificamos, aunque de manera inconsciente. Sabemos que tal situación es una situación que nos va a generar incomodidad, en la que vamos a estar, pero ahí vamos, la mantenemos o la buscamos o nos enfrentamos a ella. Desechemos de nosotros todo aquello que no sea porque imprescindiblemente los tenemos que enfrentar. No las busquemos, sino que nos enfoquemos más en conseguir esos buenos momentos y llenar nuestra vida con ellos. En segundo lugar tenemos los retos. Tanto nosotros como la vida nos presentan retos constantemente. Aquí lo importante es la actitud que tú tengas o cómo tú te enfrentes a ellos. Y vamos a dividirlos en 2 tipos. Esos retos que nos da la vida, que nos presenta esas situaciones difíciles o unas situaciones que pueden llegar a ser hasta peligrosas y que tenemos que enfrentarlas porque no tenemos más camino. Y por otro lado, vamos a ver esos retos que nos podemos plantear a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos mantenemos en una zona de confort, en esa área donde estamos cómodos. Y esta es una de las cosas que es lo que nos quita mayor energía al momento de querer tener una vida con sentido. Así que el planteamiento es que en el primer caso, que es cuando la vida nos presenta estos retos, pues bueno, que en ese momento tengas una actitud positiva, proactiva frente a esas situaciones. Y en el otro caso, plantéate pequeños retos, sal de tu zona de confort, plantéate situaciones que tú sabes que para ti pueden llegar a ser incómodas, pero que te están retando a ti misma. Aquí no hay ni bueno ni malo, ni triunfo ni fracaso, no. Aquí el triunfo está garantizado solamente al tener la actitud de querer enfrentar ese reto. Y ahora pasemos a la tercera, que va en relación a los ritos. Esto va muy relacionado con lo que son los rituales. Son esos rituales que nosotros hacemos día a día. Si nos damos cuenta, nuestro día a día y nuestra vida está llena de una cantidad de rituales. Por ejemplo, unos muy buenos como el pararnos todas las mañanas, cepillarnos los dientes, hacer un aseo personal, pero también está lleno de rituales que en algún momento tuvieron un sentido o que se incorporaron de diferentes maneras en nuestra vida y que van llenando nuestra vida de una cantidad de ruido, de una cantidad de cosas que no sabemos por qué están allí y que si nosotros los observamos de manera consciente podemos determinar con cuáles nos quedamos y cuáles desechamos, cuáles ya no forman parte de nosotros o cuáles no nos están aportando nada y salir de ellos. Y de esta manera poder tener también la posibilidad y el espacio de incorporar nosotros
unos rituales que vayan en pro o que nos sumen o que nos ayuden a lograr esos objetivos o esos propósitos que nosotros tenemos planteados en nuestra vida, aquí y ahora. Y ahora pasemos a los rotos. Aquí suena algo raro y esas son esas cosas que por aplicar la regla mnemotécnica pues forcé un poquito la palabra. Pero aquí vamos a hablar es de ruptura. Básicamente ese es el enfoque de los rotos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también en la vida o a través de todo lo que nos toca vivir, nos enfrentamos a muchas situaciones donde se rompen las cosas. Se rompen cosas materiales, pero también se rompen relaciones, se rompen otro tipo de cosas que van más mezcladas a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Y allí también nosotros podemos ver qué cosas podemos hacer para poder conectar con esa vida más simple, más feliz y más plena. Y es que nosotros sepamos cuando una cosa ya se rompió y que la dejemos ir. Aprendamos a soltarla. Nosotros, ¿cuántas veces no se nos rompe un tazón que nos encantaba y mucha gente va y le busca la pega y lo pone? Y cada vez que tú agarras el tazón, lo que te estás recordando es de que ya eso no está plenamente, de que ya no es lo hermoso que era, de que se te rompió. Eso no es lo que nosotros queremos. Cuando una cosa se rompe, se agradece, se le dan las gracias por todos los momentos, por todas esas cosas que nos hizo vivir, pero se deja ir, se suelta. Y esta es otra clave para que nosotros tengamos una vida con sentido. Y así pasamos a la número 5, que son las rutas. Es difícil llegar a un sitio si no sabemos hacia dónde nos queremos dirigir. Y eso es lo que te traigo hoy aquí y te planteo como esta otra clave. Es que tú identifiques cuáles son esas cosas que tú quieres lograr, cuáles son esos propósitos que tú quieres plantearte y que veas cuál es la hoja de ruta, cuáles son esos pasos, cuál es ese camino que tú tienes que recorrer para llegar desde donde estás ahorita, en este momento, a eso donde tú quieres ir. Es sencillo, pues es también una cosa que se va haciendo con el hábito. Lo más importante, tener claro el propósito de vida, pero eso muchas veces se nos queda como en el aire, no sabemos, no lo tenemos claro y decimos, ¿cómo voy yo a plantearme si ni siquiera sé a dónde quiero? Esto se practica, esto se puede ir logrando paso a paso. Empieza por propósitos pequeños, si no tienes claro un propósito mayor. Empieza por esas cosas que siempre han estado allí, que has querido hacer, pero que no has llegado. Plantéatelas, plantéate metas pequeñas y ve buscando esa hoja de ruta que te dirijas allí. Ahí vas a ir adquiriendo esa práctica. Recuerda que la práctica hace al maestro y de esta manera vas a poder después lograr propósitos mayores. Así que esta es nuestra quinta clave y como has podido observar es sumamente sencilla de aprender. Ratos, retos, ritos, rotos y rutas. Rutas cambia 2 letras, pero bueno, ya no podía ser más. Es muy fácil, así que tenlas presente en tu día a día para que puedas ponerlas en práctica. Si no puedes ponerlas en práctica todas, no importa, escoge una, la que más resuene contigo y practícala. Y verás cómo poco a poco vas a ir logrando cambios importantes y vas a ir logrando conectarte con un sentido mayor en tu vida. Si te gustó este video, recuerda suscribirte, regálame un like y también si quieres que explique con muchísima más profundidad cada una de estas claves, házmelo saber en los comentarios para tenerlo en cuenta para próximos videos. Muchísimas gracias por estar, por ser y nos vemos en el próximo video.